El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada uno a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te estábamos buscando angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No saben que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros estudiamos ciencias, tenemos ciencias que nos ayudan a medir situaciones, que nos ayudan a medir comportamientos. Incluso esa ciencia es la que nos permite poder conocer un momento determinado cuándo será lo que se llama el pico de la pandemia, el pico de contagios, para que empiece su descenso. Creo que de eso se encarga, si mal no estoy, creo que son las estadísticas. Pues bien, es importante saber que hay cosas que son medibles y que de pronto uno en el momento mismo, aplicándole todos los estándares, aplicándole toda la normativa, todas las reglas, uno puede llegar a concluir qué fue lo que pasó aquí, por qué sucedió ese tipo de cosas. Con lo que ocurrió ayer en nuestro país, que fue escandaloso y que las redes sociales estallaron en críticas frente a eso, y que no encontraba uno ningún otro comentario en las redes sociales, sino ese específicamente: la desbandada, la irresponsabilidad, las aglomeraciones que se formaron mayoritariamente en los centros comerciales, en las tiendas de cadena, para poder adquirir un producto sin IVA. Y donde la gente decía: ¿este comportamiento a dónde nos va a llevar? Y era fácil llegar a la conclusión de que esto posiblemente iba a hacer estallar los contagios y que se había perdido muchísimo de lo que tal vez habíamos ganado con estos 3 meses de aislamiento, de confinamiento y de tanta regla coercitiva. Hay cosas que son fáciles de comprender, hay cosas que son fáciles de interpretar. Yo ayer leía muchos analistas, de los que saben y de los que opinan frente a este tipo de cosas, y cada quien hacía su propia interpretación. Pero ¿qué pasa cuando hay cosas que no son medibles por las estadísticas, cuando hay cosas que no son fáciles de interpretar inmediatamente, cuando hay cosas que nos dejan a nosotros como en el limbo intelectual, en el limbo emocional, que nos golpean y que nos hacen preguntarnos a nosotros el por qué? Ese por qué que aparece tantas veces en su vocabulario, en su oración, en su relación con Dios, ese por qué que aparece ante la vida.
¿Por qué? Creo que esa experiencia usted también la ha vivido. Hay muchas cosas que uno no entiende ni con la cabeza, ni entiende con el corazón, y que nadie es capaz, ninguna universidad tiene la posibilidad de poder medir el alcance, ni aplicarle ninguna ciencia que nos ayude a entender qué fue lo que ocurrió, o esto, por qué está ocurriendo. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse frente a esas cosas que no entiende es: ¿qué hacemos nosotros con ella? ¿Qué pasa cuando usted, de pronto en su vida espiritual, en su relación con Dios, usted ha orado por algo, pide a Dios para que algo ocurra, pero resulta que no ocurre como usted lo oró, como usted lo pidió, como usted lo esperó, sino que ocurre de manera distinta? ¿Cómo mide usted eso? ¿Qué interpretación le da usted a eso? ¿Cuál es el significado que le da usted a eso? Si ve que hay cosas que sencillamente no son fáciles de comprender, es que hay muchas cosas que no son fáciles de comprender, por lo menos desde el punto de vista intelectual. Pero óigame bien, el hecho de que no las comprendamos no quiere decir que no tenga su significado. O el hecho de que no las comprendamos no quiere decir que nosotros tenemos que desecharlas de nuestra vida. Cuando éramos estudiantes tal vez de primaria o de bachillerato, éramos afines a ciertas asignaturas. Nos gustaban algunas cosas, otras no tanto. Particularmente siempre fui muy malo para las matemáticas. Me daban muy duro las matemáticas. Tanto así que hoy necesito una calculadora para poder sumar 2 más 3. Con eso les digo todo. Sin embargo, fíjense que a veces cuando nosotros le cogemos como cierta pereza a una asignatura porque no la entendemos, pensamos que ella no sirve para nada. Y entonces simplemente la desplazamos, la desechamos, como cuando a los chicos no les gusta la religión, cuando se daba esa asignatura y pensaban que era una hora de relleno. Recuerdan que religión se daba solamente una hora a la semana, mientras que matemáticas se daba 4 horas a la semana, o tal vez más. Hay cosas que uno dice: no, pero ¿esto para qué sirve? Vamos a desecharlo. Miren, que uno no lo entienda, que a uno no le guste, no significa que no sirva. De esas cosas tiene uno que echar mano posteriormente para poder interpretar y para poder tomar decisiones importantes. Cuando yo pienso en la Virgen María, cuando yo rezo el rosario, que lo hago todos los días, en público o en privado, yo siempre me pongo a pensar: ¿qué hizo de esta mujer algo como tan especial a los ojos de Dios? ¿Qué hizo que Dios se fijara en ella para llamarla la llena de gracia y para escogerla entre muchas otras mujeres que había en ese momento en Israel, para convertirla en la madre de su hijo? Porque yo estoy seguro que mujeres buenas había muchas en esa época. En esa época había muchas mujeres piadosas. Pero es que Dios no simplemente elige a María por su bondad. Estoy seguro que no se fijó solamente en eso. Creo que Dios se fijó también en muchas otras cosas que posiblemente no todas las personas tienen, o no todas las mujeres tienen en ese momento. Y una de ellas era su capacidad de acogida en el corazón, su capacidad interpretativa para el presente y para el futuro de los acontecimientos. ¿Y por qué digo esto? Hay una frase que aparece recurrente en los evangelios en torno a la persona de María. Dice el evangelio con frecuencia que ella conservaba todas estas cosas en su corazón. Lo dice varias veces el evangelio de ella. El saludo del ángel, que en principio no lo entendió, lo guardó en su corazón.
Las palabras de Jesús cuando lo encuentran en el templo de Jerusalén, que es el evangelio de hoy. ¿Por qué me estaban buscando? Yo tenía que estar en la casa de mi Padre. Dice el evangelio que conservaba todo esto en su corazón. Cuando estaba al pie de la cruz y que le costaba muchísimo trabajo poder entender, también guardaba todas esas cosas en su corazón. Es decir, no crean ustedes que por ser María todas las cosas de Dios las entendía y que todo era claro para ella. Había cosas que no eran tan claras, como hay cosas que no son tan claras para nosotros. Pero no por no tener claridad, no quiere decir que sean inútiles, no quiere decir que sean necias, no quiere decir que uno simplemente las puede desechar. Necedad, mucha necedad debe haber en el intelecto y en el corazón cuando uno simplemente dice, como yo no veo a Dios, como yo no comprendo a Dios, pues yo no creo en Dios. Miren, el ateísmo es producto de la necedad intelectual y de la necedad del corazón. Hay gente que simplemente su única y tonta reflexión es: ¿por qué voy a creer en algo que yo no veo? Hay que ser muy necio en la vida para uno tener conclusiones de ese estilo. Es que no todas las cosas son evidentes. Dios no es tan evidente. Dios se permite más la reflexión, el descubrimiento, la interpretación. ¿Y saben por qué? Porque si Dios fuera evidente, nuestra relación con Él estaría marcada por la evidencia. No tendríamos necesidad de buscarlo, no tendríamos necesidad de Él, y nuestra relación con Él caería simplemente en la rutina, en la cotidianidad. Pero como Dios se deja encontrar, Dios se deja interpretar, Él quiere que hagamos el ejercicio de hacer un camino que nos permita ir a su encuentro, un camino que cada quien tiene que hacer, pero que no todo el mundo quiere hacer. Yo no sé si les ha pasado, yo conduzco vehículo, pero yo reconozco que hay algunas poquitas señales de tránsito que no le conozco su significado y que tengo que buscar en internet para saber qué quiere decir. El hecho de que uno no conozca la interpretación de un signo no quiere decir que no sirva. Si está inventado, si está puesto allí, usted tiene que ponerse por lo menos en la tarea de decir, ¿esto qué quiere decir? Como cuando usted lee un libro. Nuestro lenguaje no es tan completo como lo tienen muchos escritores. Hay palabras que para nosotros en los libros son desconocidas. Y usted no puede ser un lector que se salte una palabra cuyo significado no conoce y siga leyendo como si nada. Oiga, no. Si usted no conoce la interpretación de una palabra, el significado de una palabra, detenga su lectura y busque qué quiere decir. Porque eso le ayuda a muchas cosas, a comprender lo que está leyendo, a ampliar su léxico, a conocer mejor qué es lo que el autor quiere decir. Hay gente que simplemente cuando una cosa no la entiende, quiere saltársela, quiere olvidarla, quiere dejarla de lado, quiere pensar que eso no sirve para nada. La vida no es así. Por eso hay personas que cuando hay cosas de Dios que no entienden, simplemente prefieren pelear con Él y decirle, es que eso es que tú no existes, es que eso como no salió como yo quería, que es que para mí tiene que ser evidente, que es que yo tengo que verlo. No. Uno tiene que aprender a ser más como María. Usted no entiende algo, guárdelo en el corazón. Búsquele su interpretación o llegará el momento en que el Señor a usted le ayudará a interpretar y a conocer su significado en el momento oportuno. ¿Saben ustedes qué es ser verdaderamente mariano? Mariano no es solamente la persona que reza el rosario. Rezar el rosario es un efecto de tener un corazón mariano, un efecto, pero no es lo único.
Ser mañano significa tener capacidad para acoger de Dios en el corazón incluso aquellas cosas que en el momento nosotros no sabemos lo que quiere decir. Guardarlas en el corazón y decir, en el momento oportuno sabré esto qué significa y tú me lo mostrarás. Se lo vuelvo a repetir, no crean ustedes que María entendió el saludo del ángel, Dios te salve llena de gracia. No crean ustedes que María entendió fácilmente el saludo de Isabel, la madre de mi Señor. No crean ustedes que María supo entender con facilidad cuando José decide llevársela para Egipto con el niño, porque Herodes tenía ganas de matarlo. No crean ustedes que para ella era fácil entender eso. El desplazamiento no es fácil comprenderlo. No es fácil entender lo que un niño dice en el templo: yo tengo que estar en la casa de mi padre. No es fácil entender que a un hijo lo estén juzgando habiendo hecho tanto el bien. Nada de esas cosas son fáciles. Sin embargo, ella nunca se puso a pelear con Dios, a preguntarle: ¿y entonces para qué te pusiste a elegirme como la madre de tu hijo si me ibas a poner a sufrir? ¿Para qué pasó esto? ¿Por qué mi hijo tiene que estar padeciendo esto? ¿Por qué lo tienen que estar juzgando todos esos bandidos y esa gente mala? ¿Por qué tiene que estar siendo crucificado? ¿Por qué se tiene que perder en el templo? ¿Por qué tenemos que huir a Egipto? No, María no se puso en nada de eso, hermano. Usted no se ponga a cazar peleas con Dios, porque la va a perder, la va a perder. Ni se ponga simplemente de rebelde sin causa a decir: como no lo entiendo, pues entonces Dios no existe y ya. Porque se lo repito por tercera vez, eso es pura necedad intelectual. El ateísmo es irracional, porque no hay nada tan pegado a la lógica y al espíritu humano como la necesidad intrínseca, natural, de creer en la existencia de lo trascendente y de la divinidad. El ateísmo muchas veces es simplemente la rabieta que una persona tiene cuando está queriendo relacionarse con Dios, quiso manipular a Dios y las cosas no le salieron como quería. Miren, hay gente que no es atea. Lo voy a decir con este término, espero que todos lo entendamos. Creo que en Colombia lo entendemos fácil. Hay gente que no es atea, hay gente que simplemente anda emberracada con Dios. Anda molesta con Él, está brava con Él. Y entonces cuando cogen esas rabietas con Él, dicen: pues yo no te vuelvo a hablar más. Ya no vuelvo por allá, que misa, ni que nada, ni oración, ni que nada de eso. Ya yo no creo en ti. Y creen que porque le dejaron de hablar, entonces se declaran disque ateos. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Pura rabieta, pura pataleta, a veces de pelado chiquito, que cuando no le dan el dulce, se tira en el suelo y le arma a la mamá o al papá en la calle un berrinche. ¿Cuándo aprendimos nosotros a interpretar cosas que los papás nuestros hicieron cuando éramos niños? ¿Usted las entendió cuando era un niño o una niña? ¿Cierto que no? Se molestó con su mamá, ¿verdad? Sí. ¿Le dio rabia cuando no le dejó salir a tal paseo? Sí, y mucho. Seguro le dejó de hablar. Se molestó con su papá cuando usted le pidió tal cosa y él le dijo que no. Y usted, hoy adulto, seguro dice: yo le doy gracias a papá y a mamá por tal cosa que pasó cuando yo era un niño o una niña. Hoy entiendo por qué fue así. Hoy entiendo por qué fue necesario que sea así. Los niños no entienden por qué los padres hacen ciertas cosas cuando uno es niño. Solo de adulto uno entiende. Incluso, aunque eso no se use hoy, los que somos adultos y que nos educaron así, uno agradece
que de vez en cuando papá o mamá haya cogido la correa y nos haya calentado las piernas. Y uno puede decir hoy, gracias a que me calentó las piernas, a que me calentó las nalgas, hoy yo soy una persona que no me he torcido en la vida. Solo de adultos entendemos las decisiones que nuestros padres tomaron cuando éramos niños. Solo el tiempo nos ayudó a interpretarlo. Entonces deje usted también que el tiempo, Dios en el tiempo, Dios le permita interpretar el por qué y el para qué de las cosas. ¿No lo entiende? Guárdelo como María en el corazón. Eso significa ser mariano también. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma.